Ya, vamos a comenzar la clase de ahora, que, fíjense bien, veamos. Vamos a reforzar un poquito la materia aprendida, ¿ya? Ya vimos la diferencia que hay entre dramatización y teatro, ya lo trabajamos. Parte de una oración, sujeto y predicado, y también narración. Pero yo, como les dije a ustedes, que yo voy a seguir con la parte de narración, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar a trabajar. El objetivo, identificar el sujeto y el predicado en oraciones dadas. Identificar elementos de una narración. Vimos el trabajo de la semana pasada, que cómo identificábamos el sujeto y el predicado, ¿ya? Y también trabajamos algunos elementos de una narración, que no quedaron cosas en el aire. Entonces, hoy día vamos a tratar de reforzar la materia que yo vamos a trabajar. Identificar el sujeto y predicado. Miren. Señala en la siguiente oración el sujeto y el predicado. Participen, levanten el dedito, por ahí. El caballo galopa por el campo. ¿Quién galopa por el campo? El caballo. ¿Qué es lo que es el caballo? ¿Qué es el caballo? El caballo. El sujeto. El sujeto, muy bien. ¿Qué es lo que galopa por el campo? ¿Qué es lo que será? Predicado. Muy bien, Predicado. muy bien. Miren ahora, tenemos el sujeto y tenemos el Predicado. El caballo galopa por el campo. El sujeto, el caballo, y galopa por el campo es el predicado. ¿Qué hace el sujeto? Galopa. Galopa, pero ¿galopa qué? ¿Por dónde? El caballo. Eso tienen que completar. Galopa por el campo. Correcto, por el campo. ¿Y quién galopa por el campo? El caballo. Correcto, y eres el sujeto. Miren ahora, vamos a seguir. Los pájaros vuelan hacia el mar. ¿Quiénes vuelan hacia el mar? Los pájaros. ¿Y qué son los pájaros? El sujeto. Correcto, y vuelan hacia el mar. Predicado. El predicado. Predicado. Muy bien, miren ahora, correcto. ¿Vieron? Miren cómo va apareciendo el sujeto y el predicado en las oraciones que estoy dando. Fíjate bien ahora, nosotros fuimos a las fiestas. ¿Quién es el sujeto? Nosotros. Muy bien, muy bien, 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 muy bien, los felicito. ¿Y nosotros a dónde fuimos? A la fiesta. Correcto. A la Correcto. fiesta. Muy bien. Predicado. Miren ahora, ¿vieron cómo apareció? Excelente. Ese es el repaso que quería hacer sobre el sujeto y el predicado. ¿Ya? Y ahora nos vamos a meter a la El materia. sujeto es el alguien y el predicado es la acción. Correcto. Uy, muy bien, excelente. Gracias. Felicito. Ahora nos metemos al género literario, que es uno de los elementos que hay. La narración. Tenemos los dos correos ahí. Para cualquier duda que tengan ustedes, ahí intenten llamarnos. O por vía WhatsApp también. Miren ahora, miren lo que va a aparecer. La narración. La narración. Miren ahora. ¿Ustedes ven esa foto todos? Sí. Ya, correcto. ¿Qué está haciendo la Leyendo. señorita ahí? Leyendo. Están contando un cuento a los niños. ¿A quiénes? A los niños. Ella le está leyendo un cuento. ¿Y eso cómo se llama? Un libro. ¿Qué está haciendo la Eso niña? está narrando. Es la narración. Y ella le está Muy preguntando. bien, está Es la narrando. narración. Correcto, está leyéndole algo a los niños, un cuento puede ser. Fíjense bien ahora. ¿Qué es narrar? Narrar es contar cosas reales, de verdad. Uy, mira. La luz del baño. Ayer fui al cine. De mentira sí, porque está cerrado. Pero es una cosa de verdad. Una cosa inventada que es de fantasía. Uy, ayer vi un tren volando. ¿Ah? ¿Se dan cuenta?
verdades y fantasía. Profe, narrar es lo que usted está haciendo, ¿cierto? Correcto. Usted está narrando todo esto. Correcto. Entonces, las cosas contadas se llaman narraciones, que son reales o inventadas. Hay muchas cosas reales en los diarios. Inventadas, hay cuentos que son inventados también. ¿Las noticias también son narradas? Sí, pues, sí, son verdad algunas. Mira ahora, la niña, ¿qué está haciendo? Narrándole o contándole algo a sus compañeros. Mira ahora, el papá está contándole un cuento a la niña. Mira, esa persona que está con su manito está enseñándole algo a esas personas, narrándole algo, contándole algo. Miren ahora, para contar una cosa podemos usar una lengua oral, que puede ser castellano, inglés, francés o otro idioma. Una lengua escrita puede ser en castellano o en español, que es inglés o en francés. Una lengua de signos, dibujo. Yo puedo hacer un dibujo y lo puedo interpretar de otra manera. Cualquiera me lo puede interpretar, narrar como quieran ellos. Un mimo hace cosas con sus manos, con su cara. Fotografías. Yo le puedo mostrar una fotografía a una persona. Eso se llama, disculpe, eso se llama Wikirin, profe, ¿cierto? Bueno, las historias sí. de dibujo, las historias de dibujo son Wikirin. Sí. Ok, ya. Pintura. En una pintura, fíjense bien. También yo veo una pintura y empiezo a meterme en la pintura, a narrar algo en mi cabeza. Ruidos. Hay personas que hacen puro ruido y están haciendo como la música. ¿Ya? Todo eso es contar cosas. De esa manera podemos hacer. Miren ahora, esa persona, ¿qué está haciendo? Esas dos personas en la foto, ¿narrando? ¿O está haciendo mímica? Sus expresiones, miren su expresión en su cara. Algo están haciendo. Pueden estar narrando, pueden estar conversando, pueden estar diciéndole algo a los niños o algo a las personas mayores también. Fíjate bien ahí. Mira la señorita, le está contándole un cuento. ¿Y cómo está la niña? Entretenida, pendiente de lo que está haciendo la profesora. Miren el caballero ahí, está escribiendo algo. ¿Sí o no? Miren, algo debe estar escribiendo. ¿Sí o no? Eso es narrar. Miren ahora, la señora está enseñándole a hacer algo al niño. ¿Ya? O a la niña. A leer o mostrarle unos dibujos que sepa interpretar. Ella le interpreta a la niña. Miren ahora, un cuento, una novela, una historia, un chiste, un cómic, una película, una leyenda o una obra de teatro, miren, puede ser, miren, un cuento, una historia, puede ser una película, pueden ser unos chistes que estén hablando. Pero todo eso son narraciones, todo eso son narraciones. Todo lo que está ahí son narraciones. En todas las narraciones hay 8 elementos. Mírenlos. ¿Cuántos son? 8. Los elementos de una narración son: ¿qué pasa en la historia? ¿De qué habla la historia? ¿A quién le pasan las cosas? ¿Dónde pasa la historia? ¿Cuándo pasa la historia? ¿Cómo se organiza la historia? ¿Qué enseña la historia? ¿Quién cuenta la historia? Miren los elementos que tiene una narración. Si no tiene alguno de esos, o tiene dos, va a quedar bloqueada, no se va a entender. Pero si tiene todos esos elementos, va a ser una lectura o un cuento muy lindo, hoy para ustedes que a veces le cuentan cuentos a sus hijos, o le leen el libro que la profesora les dio. Entonces, si no tienen todos esos elementos, ¿qué pasaría con la historia o con la narración? Veamos. Elementos de la narración. Miren. Elementos de una narración también. ¿Qué pasa? La historia. ¿A quién le pasa la historia? ¿Dónde pasa la historia? ¿O la historia? ¿Qué pasa? La historia, ¿a quién le pasa? La historia, ¿dónde pasa? La historia, ¿cuándo pasa? La historia, ¿de qué habla? La historia, ¿cómo está organizada? La historia, ¿qué enseña? La historia,
¿Quién cuenta la historia? ¿Se dan cuenta? Miren cómo, si yo quiero escribir algo, miren, todos esos elementos los tengo que usar para hacer una buena historia, una buena narración. Seguimos. Lo que pasa, fíjense bien, en la historia se llama argumento, como lo hicimos en la parte de dramatización. En todas las narraciones hay un argumento. El argumento es la historia, lo que contamos, todo lo que pasa en una narración. ¿Vieron? Yo lo escribo. Ese es el argumento. Veamos. ¿Conoces el cuento de Caperucita Roja? Todos lo deben conocer. Vamos a usar el cuento como ejemplo. Miren, la tapa. Están los principales personajes. Caperucita, el lobo, el leñador, la abuela, la mamá. Pero ¿quién es el principal ahí? ¿Quién es la principal? Caperucita. Bien. Veamos. El argumento de Caperucita Roja, o sea, la historia de Caperucita Roja es... Miren ahí, hay otra foto. Fíjense bien. Había una vez una niña, esta niña vivía con su madre en un bosque. La niña tenía una capa roja con una caperuza. ¿Qué es lo que es una caperuza? Es una capucha la que está ahí. Es igual a una capucha. ¿Me entienden? Por eso se le dice, además adelante va a decir, ¿por qué es Caperucita Roja? Por eso la niña se llama Caperucita Roja. La capa la había hecho la abuela Caperucita. ¿Ya? Seguimos. Miren, anda rápido y no hables con nadie, le dijo la mamá a Caperucita. Un día, la abuela de Caperucita estaba enferma. La mamá de Caperucita manda a Caperucita a ir a la casa de la abuela para llevar una cesta de comida a su abuela. La madre dice a Caperucita, camina rápido por el bosque y no hables con nadie. Caperucita no hace caso a su madre. Caperucita anda despacio y se para hablar con los conejos, las ardillas, los pájaros. Las flores. Pero estoy escuchando música. ¿Pueden apagar, por favor, micrófono? Bájale. Caperucita pierde tiempo cogiendo flores. Miren, aparece la figura de Caperucita hablando con los animalitos. Caperucita se encuentra con el lobo. El lobo pregunta a Caperucita, ¿dónde vas? Caperucita dice al lobo, voy a casa de mi abuelita. Mira, ahí está, ¿vieron? El lobo le dice, ¿dónde vas, Caperucita? Y la Caperucita le dice, voy a casa de mi abuelita. El lobo engaña a Caperucita. El lobo le dice, vamos a hacer una carrera hasta la casa de tu abuelita. A ver, ¿quién llega primero a la casa de abuelita? El lobo es malo. Ahí está Caperucita, miren. Ella camina lentamente. Mira el lobo cómo corre. Y Caperucita va caminando. Luego el lobo va corriendo a casa de la abuela por un camino corto. El lobo enseña a Caperucita un camino largo para ir a la casa de su abuela. El lobo llega pronto a casa de la abuela. El lobo se come a la abuela. Luego el lobo se viste la ropa de la abuela. Ahí está. Miren. ¿Y qué pasó? Se comió a la abuelita. Llega Caperucita a la casa. Caperucita llega a la casa de su abuela. Caperucita ve al lobo en la cama. Caperucita piensa que el lobo es su abuela. Miren, ahí está. ¿Se dan cuenta? Y aquí empieza a preguntar, a hacer preguntas Caperucita.
Caperucita pregunta al lobo, abuelita, ¿por qué tiene las orejas tan grandes? El lobo le dice, tengo las orejas grandes para oír mejor. Caperucita preguntó al lobo, abuelita, ¿por qué tiene los ojos tan grandes? El lobo le dice, tengo los ojos grandes para verte mejor. Caperucita dice, abuelita, ¿por qué tiene los dientes tan grandes? El lobo dice, para comerte mejor. Y miren, ¿qué pasó ahí? Ah, ¿ya? Fíjense bien ahora. Y el lobo se come a la Caperucita. Se comió a la abuelita y se comió a la Caperucita el lobo. Los leñadores trabajan en el bosque, los leñadores cortan árboles. Un leñador oye los gritos de Caperucita. El leñador va a la casa de la abuela y abre la tripa del lobo. Miren, ahí hay un leñador. Caperucita y su abuela salen vivas y felices de la tripa del lobo. Miren, contenta ella. Entonces, ¿cuál es el personaje principal ahí? ¿Cuáles son los personajes secundarios? ¿Dónde pasa la historia de Caperucita Roja? ¿Dónde? En el bosque. Claro, esos son los elementos que uno tiene. Sí. Para hacer una buena, mejor digamos, un buen resumen de la historia. ¿Ya? Por eso ustedes tienen que leer, empiecen a leer. Lean cuentos, empiecen a leer cuentitos cortos. Dicen, los personajes son las personas y los animales de la historia. En todas las narraciones hay personajes. Miren, ¿qué están viendo ahí? Blancanieves y los 7 enanitos. Blancanieves y sus 7 enanitos, correcto. A veces los personajes pueden ser cosas. El gato con bota. ¿Y esa qué es lo que es? ¿Qué película es? Las de La Bella y la Bestia. Correcto, muy bien. Son cosas, Pero está la también vela, son está el candelabro, objetos. claro, y son objetos. Y hablan. Lo hace la persona, el que hace la historia, que hablen las cosas, que hablen los animales. ¿Me entienden? Le tiene, por ejemplo, un cuento que es hacer algo el tipo, este narrador, y hace que ellos trabajen también. Entonces, los personajes poco importantes se llaman personajes secundarios. Son los que están en segunda categoría nomás. No son tan importantes. En el cuento de Caperucita los personajes secundarios son la madre, la abuela y el leñador. No son principales. ¿Cuáles son los principales ahí? El lobo y la Caperucita. El leñador es secundario. La abuelita es secundaria. La mamá es secundaria. Miren ahora, de lo que habla una historia se llama tema. Todas las narraciones hablan de algo, tienen una idea importante. Todas las narraciones tratan de un tema. El cuento de Caperucita habla de la obediencia. El tema del cuento es la obediencia. Es el tema principal. Obediente y no te por estar diciendo las cosas como deben ser, que le tiene que ser obediente con su madre, las cosas que se le dicen. Pasan en un sitio, lugar, topográfica. Topos significa lugar. ¿Qué es lo que significa topos, chiquillo? Lugar. Lugar. ¿Qué es lo que es acción topográfica? ¿Se contó este cuento dónde? ¿En qué parte? ¿En un campo? ¿En un bosque? ¿En el mar? ¿Dónde pasó la historia de la Caperucita Roja? En un bosque. En un bosque. Ese se llama topográfica. En un lugar. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a tener que después hacer algo.
después de esto. Atento a la clase. Miren, en una casa puede pasar en un bosque, como dicen ustedes. La historia de Caperucita pasa en 3 sitios diferentes. La casa de Caperucita, el bosque y la casa de la abuela. Estos 3 sitios son la ambientación topográfica del cuento. No es opográfica, ahí la T me la comí. Topográfica del cuento. Miren, la casa de la abuelita, ¿ya? En el bosque. Todas las narraciones pasan en un tiempo. El tiempo en el que pasan las cosas de la historia se llama ambientación cronológica. Crono significa tiempo. ¿Ya? Ya van 2 para. Topo significa lugar, cronos significa tiempo. Grábense eso, grábenselo. Tiempo, calendario ahí tengo. ¿Cuándo pasa la historia de Caperucita? El cuento nos dice cuándo pasa la historia. El cuento no tiene fechas. Sabemos que es primavera o verano, porque en el bosque hay muchas flores. ¿Es primavera o verano la señorita? Chiquillo, alumnos. Primavera. Primavera. Ya, dejémosla en primavera. Correcto. Porque hay muchas flores. Porque en primavera nacen las flores. En otoño se caen las hojas. En invierno llueve. Mucho frío. Y en verano, mucha calor. ¿Ya? Ahí tienes, miren. ¿Se dan cuenta? Vamos, la forma de organizar las cosas en la historia se llama estructura. Se llama estructura. ¿Cómo se llama las cosas en una historia? ¿Cómo se llama? ¿De organizar las cosas en una historia? ¿Estructura? Muy bien, muy bien, muy bien. Normalmente la estructura de una narración tiene 3 partes. Introducción o principio, nudo o mitad, desenlace o final. ¿Qué es lo que es nudo o mitad? A donde pasa la historia, mucho. Ahí está. El desarrollo. El desarrollo, muy bien. Esa palabra me gustó. La introducción o principio, ¿dónde pasa? ¿Cuáles son los personajes? ¿Quiénes son las personas que van a participar en la historia? ¿Cómo son? ¿Ya? Psicológicamente y físicamente. ¿Ya? En una introducción o principio. Todo eso lo redacta el que va a escribir la historia. El nudo mitad, a donde pasa el desarrollo de la historia. El desenlace puede ser de felicidad o de pena. Puede ser así, los finales. El nudo, miren, hay un nudo. Miren, la introducción y el desenlace. Introducción, nudo o desenlace. Si la estructura está ordenada, se llama estructura lineal. Es igual a una línea. Miren, una estructura lineal tiene primero el principio o introducción, luego el nudo, la mitad donde se atan el principio y el final, y luego el final, que es el desenlace de la historia. El cuento de Caperucita tiene una estructura lineal. La historia empieza en el principio y acaba al final. Introducción o principio, nudo, desenlace o final. Paremos un poquito. Nico. Sí. Veamos. ¿Quieres participar, Nico? Estoy como pendiente de del chat y de los que tienen problemas técnicos, pero dígame, yo voy a ir interviniendo. Estamos en la estructura de narración. ¿Cómo se
se redacta para hacer una buena narración? Bueno, yo le había comentado en la clase anterior que para poder crear un buen cuento, siempre al inicio generalmente se mencionan a los personajes que van a ir apareciendo en esta historia, el lugar también donde va a ocurrir la historia, ya se hace como una pequeña introducción a eso, a poder conocer a los personajes, a describirlos quizá en su aspecto físico y psicológico. Acuérdense que los personajes también tienen ese tipo de características físicas y características psicológicas, ¿ya? Entonces esa es la introducción donde podemos ir viendo dónde va a ocurrir, quiénes son los que van a participar en esta historia. Y como decía el profesor, en el desarrollo es donde podemos comenzar a ver cuál va a ser el conflicto, cuál va a ser el problema que va a existir en esta historia, ¿ya? Y esta historia se empieza a desarrollar en función a ese conflicto, a ese problema, y luego en el final, que el desenlace, generalmente se espera que haya una resolución de este conflicto, pero no necesariamente es así, ¿ya? Puede que no se solucione el problema, y puede que a lo mejor empeore, o en definitiva no se solucione nunca, ¿ya? Hay historias que quedan inconclusas, fíjense ustedes también generalmente en los libros que son sagas, por ejemplo, Harry Potter, siempre queda algo para la siguiente historia, ¿ya? Entonces, lo ideal es que exista un desenlace, pero puede que siempre quede algo ahí para poder contar una siguiente historia, ¿ya? Entonces, es importante que cuando ustedes tengan que hacer un relato, pueden también tener estas historias que son inconclusas. La Guerra de la Galaxia. Claro, que no se sabe Sí, ¿no? el final, que no se No se queda sabe el ahí, final. queda en suspenso. Claro. Y hay muchas historias que quedan ahí y no sé, ¿qué pasará? Las comedias, po. En las comedias quedan en la televisión, po. ¿Sí o no? Exacto. Hoy día ve algo y mañana, quiero que llegue mañana luego para ver qué pasó, el desenlace que hay. Entonces, Claro. por eso, pues. Lo común es que sí haya un desenlace. Por ejemplo, en la historia de los cuentos de los niños, lo común es que haya un final, ¿cierto? Que por ejemplo, Rapunzel, ahora esos cuentos todos son películas, pero cuando nosotros los leíamos eran cuentos, eran libros, ¿ya? Nada más. Y obviamente ahí siempre había un desenlace, un final, ya se podía ver que la princesa se casaba con el príncipe, o en este caso Caperucita, que la salvaban del lobo, ¿cierto? Y en definitiva siempre hay un final generalmente, y eso es lo otro, generalmente se piensa que es bueno para el personaje principal, pero hay cuentos que no necesariamente el final es bueno para el personaje principal. Puede que para el personaje principal no sea un final feliz, ¿ya? Eso es lo otro, que no todas las narraciones necesariamente tienen que tener un final feliz. Un final, pero no necesariamente feliz. Puede ser muy penoso el final. Exacto. Y a veces uno llora. ¿Por qué fue así? Entonces, por eso, las narraciones pueden ser con un final, o con un desenlace, o con un principio. A veces empieza mal y termina bien. A veces empieza mal, como lo repetí, soy repetitivo, y termina bien. A veces mal y termina mal. Eso es lo que pasa en una narración. Según el que escribe. ¿Cómo se llama el que escribe? ¿Chiquillo? ¿Cómo se llama? ¿Escritor? Escritor. Exacto. Muy bien. El que escribe, correcto. Sí. Muy Y bien. acuérdense que puede haber un narrador, pero ese es el que está dentro o el que va contando la historia. Que el escritor generalmente crea un narrador, ¿ya? Es como el poeta cuando crea también a un hablante lírico, ¿ya? No necesariamente el escritor es el que cuenta la historia, sino que es el que la escribe. Él escoge un narrador que va contando esta historia, ¿ya? Van quedando 4 minutos, no sé si alguien más tiene dudas, va a haber tarea. ¿Dudas, chiquillo? No, si me queda mucho más todavía, pero por eso yo paré, para que veamos un resumen de la materia de ahora. Nada más, podemos quedar hasta ahí. Sí, yo creo para que, porque si avanzamos puede que surjan dudas y quizás no las vamos a alcanzar a responder. Claro, pero la tarea yo se la voy a mandar hoy día o mañana, todo lo que hicimos ahora, todo lo que vieron hoy día.
¿Ya? ¿Le gustó la clase, el chiquillos? PowerPoint. Sí, está buena. ¿Le gustó? Sí, súper buena la clase. Hartos monitos, ¿sí o no? ¿Le gustó los Sí. monitos? Sí. ¿Sí o no? De esa manera, Sí, muy buena Sí. clase. de esa manera le fui entregándole la clase, chiquillos, para que vieran los monitos. Ahora ustedes lo van a ver tranquilo en sus casas, ¿ya? Y se lo pueden, que lo vean los niños. El cuento Igual- de la caprita roja. Igual que la clase anterior que hicimos, creo, no sé si Sí. fue de lenguaje de ciencia, el profesor me la puede enviar y Sí. yo se la creo en un PPT para que, o sea, en un PDF la envío al grupo y ustedes ahí la pueden volver a revisar. Ya, los Es que yo sé- videos les comunico que se van a subir desfasados una semana. Es decir, de aquí Sí. al viernes se van a subir los videos de pero- las clases de la semana anterior. Pero ¿Ya? yo se lo entrego